En medio de un arrebato totalmente ajeno a su comportamiento, a veces quijotesco, y a su proceder tantas ocasiones digno de ser declarado en interdicción por su palpable incapacidad de llevar las riendas de la potencia que otrora fue Estados Unidos, el presidente Joe Biden centró su reciente discurso del encuentro número 77 de la ONU con un claro gesto de valentía fingida en condenar a Rusia y a su presidente. Desde ese escenario, con una alocución que llama la atención por ser una de esas veces excepcionales que el jefe de la Casa Blanca se refiere al líder ruso por su nombre, el presidente de Estados Unidos usó su turno en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para criticar hasta saciarse a su par ruso, sin dejar de mencionar su incomodidad porque el Kremlin organizará plebiscitos, según él, fraudulentos para anexar partes de Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En un posado y palpable gesto de valentía que no corresponde con su comportamiento quijotesco, tantas veces captado por las cámaras durante ya casi 2 años en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden apuntó recientemente al mandatario ruso en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante un sinfín de improperios que más bien parecían describir el típico comportamiento de Washington durante décadas de hostil e hipócrita hegemonía. El jefe de Estado yanqui osó acusar frente a la ONU a su homólogo ruso de querer acabar con el derecho a existir de Ucrania. ¿Puede concebirse semejante cinismo para quienes conocen la génesis de todo? Nada más empezar su discurso ante la Asamblea General de la organización, Biden mencionó por su nombre al presidente ruso y dijo: "El oso asegura que él tenía que actuar porque Rusia estaba siendo amenazada". Con semejante inicio, pretendió desvirtuar las razones legítimas, lo que no significa que haya que estar de acuerdo, del oso para ocupar Kiev. En ese sentido, Joe Biden, quien a veces parece un personaje digno de interdicción jurídica, no es claro aún si como parte de un guión o porque realmente se le falle algo, aseguró que la contienda fue la elección de un solo hombre, el oso, y lo acusó de infringir, según la sesgada visión de Washington, la Carta de las Naciones Unidas. En su atrevida y falaz alocución, el inquilino de la Casa Blanca también acusó al jefe del Kremlin de hacer amenazas irresponsables sobre el uso de artefactos atómicos, luego de que el líder ruso prometiera proteger a su país con todos los medios y que dijera que quienes buscan chantajear con artefactos atómicos sabe que la rosa de los vientos puede volverse contra ellos. Tras condenar las acciones rusas, Biden no perdió oportunidad para alertar sobre supuestas tendencias preocupantes en el ámbito de la proliferación de las siniestras armas, no solo por Moscú, sino también por las políticas de China, Corea del Norte e Irán. Lo que aún no deja de extrañar es que no haya incluido entre el reducido grupo a su país y algunos de sus secuaces. Así, con la empalagosa prepotencia imperial que empieza a caer pesada por el escaso poder al que pocos le copian, el emisario de Washington afirmó: "Estados Unidos es claro, nunca permitiremos a Teherán hacerse con un artefacto atómico", y agregó: "Sigo pensando que la diplomacia es la mejor forma de lograr este resultado". Seguramente habrá quien todavía le cree, ingenuos por supuesto. Con ese telón de fondo y de modo más extenso, Biden pretendió hacer un llamado al mundo a volver a comprometerse a reforzar el régimen de no proliferación de artefactos siniestros y asegurando que, independientemente de lo que pase en el resto del mundo, Estados Unidos está dispuesto a buscar medidas de control de este tipo de armamento, siguiendo sin incluir el control sobre ellos mismos. Fue así como el presidente de Estados Unidos usó su turno en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para criticar hasta saciarse a su par ruso, sin dejar de mencionar su incomodidad porque el Kremlin organizará plebiscitos, según él, fraudulentos para anexar partes de Ucrania. Algo que ha llamado particularmente la atención es que en esta ocasión Biden no dudó en llamar al presidente ruso por su nombre recién empezado su discurso. Nombre que generalmente evita pronunciar en una especie de autocensura, denotando una fingida independencia que difiere del seguro del desvelo que el oso genera en la Casa Blanca.
Con su poca locuosidad, el jefe de gobierno gringo pronunció su inverosímil discurso en el marco de las declaraciones del presidente de Siberia cuando anunció la movilización de reservistas del ejército en el contexto de las pérdidas de terreno que ha tenido su operación militar especial en las últimas 2 semanas. En ese sentido, Biden afirmó que su país seguirá apoyando a Ucrania y enfatizó que no dudan en elegir libertad. Claro, libertad para ellos, pero ¿qué pasa con la libertad del resto del mundo al que quieren seguir sometiendo? Asimismo, dijo no ser testigos pasivos de la historia, lo que nadie duda por su afán insaciable de protagonismo y de control de la narrativa para engañar al mundo. Entre otros temas tocados en su discurso, el presidente de Estados Unidos afirmó ante la ONU que no busca una contienda fría con China, asegurando además que su país no apoyará un cambio unilateral del status quo de Taiwán, oficialmente República de China. En ese aspecto declaró algo que, por más que se esfuerce, ni él puede creerse. Así dijo, no buscar el conflicto ni una contienda fría, como tampoco que ninguna nación tenga que elegir entre Estados Unidos y otro aliado, agregando que Washington promoverá un Indo-Pacífico libre, abierto, seguro y un mundo próspero, y reiterando el supuesto respeto de su gobierno al principio de una sola China. Estos comentarios llegan después de una entrevista que dio el presidente yanqui días antes en la cadena CBS, donde aseguró que enviaría fuerzas militares estadounidenses para defender Taiwán en caso de que Pekín invadiera la isla. En este punto de su esforzado e inverosímil narrativa, el presidente estadounidense hizo una mención a las protestas que están teniendo lugar en Irán y dijo: «Hoy estamos con las valientes mujeres de Irán que están velando por los derechos humanos». Por otro lado, durante su intervención, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que apoyaría un cambio en el desprestigiado Consejo de Seguridad de ese organismo, una instancia a la que, como si fuera cosa para envanecerse, dijo, solo han tenido acceso las potencias. Así pues, según lo declarado por Biden, está visto podría competir por un galardón en Los Ángeles a Mejor Actor por su excelente interpretación de político pulcro, las críticas lanzadas a Moscú, de hecho, expone el reflejo de todo aquello que la decadente potencia hace o ha hecho y justifica con un doble discurso, pero que más pronto que tarde quedará expuesto al mundo. De esta manera, se puede destacar con apenas una muestra aleatoria de los valientes señalamientos de Biden al oso, un par de acusaciones que más bien se podrían adjudicar directa o indirectamente a Washington en relación con su responsabilidad en los eventos mundiales que cínicamente atribuyen a Siberia. Así, lo que a decir de Joe Biden es que la invasión de Kiev es un conflicto elegido por un solo hombre, significa en realidad la implícita responsabilidad de Estados Unidos y la OTAN en este hecho que, conforme con algunos analistas y documentos de carácter público, se revelan punto a punto el modus operandi de este grupo de países que estratégicamente condujo el conflicto de Eurasia. Con la misma estrategia y capacidad para invertir las causas de los acontecimientos, el impopular presidente señaló que Moscú habría violado descaradamente los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, algo que no podría sustentar jurídicamente, dado que fue todo lo contrario. El gobierno ruso actuó conforme a derecho y según lo permite el derecho internacional. Desde un escenario sigilosamente diseñado para su perfecta actuación del líder mundial custodio del bien de la humanidad, la locución de Biden fue además reiterativa en su apelación a la Carta de la ONU, un documento que, valga decirlo, nunca ha cumplido con el propósito de su fundación, dado los múltiples ejemplos que señalan su utilización a conveniencia de Estados Unidos. Esos y otros apuntes de carácter despectivo hacia Moscú, mediante un guión bien aprendido para su participación en el evento, enmarcaron la sobreactuada intervención del jefe de la Casa Blanca en la cita anual llevada a cabo en Nueva York, desde donde se mide el pulso de la política global. Una intervención cargada de demagogia que termina por descubrir, para quienes conocen la otra cara de la moneda en el juego de poder, que los actos deplorables y la barbarie que señala a Biden en el líder ruso, y que según él hacen helar la sangre a cualquiera, no son más que la confesión tácita de los actos de Washington a través de la historia en su postura de hegemonía usurpadora. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.